Hola, mi nombre es Francisco Ortiz y les voy a hablar del esqueleto del cuerpo humano. El cuerpo humano de una persona adulta está constituido entre 206 y 210 huesos, dependiendo de si el adulto posee o no huesos turales que se ubican en el cráneo. El cuerpo de un niño es un poco diferente al de los adultos. Por ejemplo, las vértebras sacras, que son entre 4 a 5 vértebras que se adhieren al hueso sacro. Las vértebras coxígeas son alrededor de 3 a 5 vértebras que se terminan fundiendo con el hueso del coxis. Estos son huesos que el niño tiene, que conforme va creciendo, se van uniendo a otros huesos, y por eso el adulto no los tiene. Isquión, pubis e ilión se fusionan en el cuerpo humano del adulto, formando el coxario. Se divide en dos grandes grupos. Esqueleto axial, que es la cabeza, la cara, el tórax y la columna vertebral. También está el esqueleto apendicular, que son las extremidades superiores y las extremidades inferiores. El esqueleto axial consta de 80 huesos, aproximadamente, y se dividen en tres zonas: cabeza ósea, columna vertebral y tórax. Tenemos las funciones de los huesos del cráneo. Las funciones de los huesos del cráneo son la de proteger los órganos, de los sentidos y el encéfalo, y la de intervenir en la masticación. Todo el cráneo se va a dividir en cuatro áreas: neurocráneo, que es toda esta parte. Seguimos con el espargnocráneo o esqueleto de la cara, que es donde encontramos la cara. Sigue el oído medio, que vendría siendo esta parte. Y por último tenemos la parte del cuello, que sería el hueso oioides. Hablemos del neurocráneo. El neurocráneo se va a dividir en 6 huesos. Tenemos el frontal. El frontal es el hueso que hace la frente, y este va a articular con los demás huesos del cráneo. Aquí podemos ver su vista anterior, su vista posterior, lateral izquierda y lateral derecha. Otro hueso del neurocráneo es el parietal. En el parietal podemos ver que tenemos dos, el derecho y el izquierdo. Algo característico del parietal es que es como una pared con dos superficies. Va a tener 4 bordes con 4 ángulos. Aquí podemos ver un borde, aquí tenemos ver otro y el otro, y sus ángulos. Después del parietal tenemos el hueso occipital. El hueso occipital es el hueso que está en la parte baja del cráneo, en la parte trasera. Aquí tenemos su vista anterior, su vista posterior y su vista lateral, de cada lado, de la derecha y de la izquierda. Ahora, después del occipital, nos damos cuenta que tenemos otra vez dos huesos temporales, el izquierdo y el derecho. El hueso temporal se va a dividir en 5 partes: la parte escamosa, la parte petruosa, la mastoide, timpánica y estiloide. Y aquí vemos las vistas del hueso temporal. Esta es la vista anterior, la lateral, la posterior y la medial. Ahora sigamos con el hueso esfenoides. Los esfenoides otra vez son dos huesos. Perdón, es un hueso que se hunde por los dos lados. El esfenoides es como un hueso en forma de mariposa, y es la base del cráneo. Ahora, el último, para terminar esta parte del neurocráneo, es el hueso etmoides. El etmoides es un hueso especial que va a estar junto a la parte nasal de los huesos y del cráneo. Aquí vemos su vista anterior, lateral, posterior y lateral. Vemos que es un hueso un poco chico que va a estar adentro del cráneo de alguna manera. Y eso fue la parte del neurocráneo. Seguiremos con el espargnocráneo o el esqueleto de la cara. El esqueleto de la cara tiene 12 huesos en total. La parte del cráneo que tiene más huesos. Dos nasales, que está el derecho y el izquierdo. Tenemos los huesos maxilares. Tenemos el vómer. Tenemos un maxilar inferior que es la mandíbula. Tenemos también los inferiores nasales, que tenemos dos, el derecho y el izquierdo. Y también, por último, tenemos los lagrimales, que van a ser dos, también el derecho y el izquierdo. Este es el etmoides, este no, es la parte de la cara. Los huesos del oído medio,
Como vemos, el oído medio es una cadena de huesecillos, donde vamos a encontrar el yunque, que es esta parte, el estribo, el martillo, que es y la apófisis lenticular, que es esta partecita. Ahora, para terminar con el cráneo, también tenemos que recordar que tenemos diferentes tipos de suturas. Por ejemplo, la sutura sagital separa por la mitad el hueso parietal. La sutura lamboidea separa el hueso parietal y el hueso occipital. La sutura coronal va a separar el hueso frontal y el hueso parietal. La sutura escamosa es la parte escamosa que separa el hueso temporal con el hueso parietal. También tenemos sutura esfenoparietal, que va a separar el esfenoides del parietal. También tenemos la sutura occipito-mastoidea, que va a separar el hueso occipital y la apófisis mastoidea del occipital, que vendría siendo por aquí más o menos. Tenemos la sutura cigomático-temporal, que va a separar el hueso cigomático del hueso temporal. Aquí está el temporal. Y el cigomático, bueno, este es el temporal. Y aquí está el cigomático. Esta va a ser la sutura cigomático-temporal. Tenemos sutura cigomático-maxilar, que vendría siendo esta. Y tenemos sutura cigomático-frontal, que vendría siendo esta. O sea que podemos definir que el cigomático vamos a encontrar 4 diferentes suturas, cada una en cada una de sus superficies. Y esto va a servir para dar estructura a todo lo que es la parte del cráneo. Columna vertebral. La columna vertebral va a estar compuesta alrededor de 26 huesos. Los grupos de columna son las vértebras cervicales, columnas cervicales. Van a tener discos intervertebrales que van a brindar flexibilidad a toda la columna. Tiene funciones específicas como proteger a la médula espinal, ayudar a mantener el centro de gravedad de todos los vertebrados y servir de soporte al cráneo. Y esto es principalmente las funciones de la columna. Vamos a ver las partes de la columna vertebral. Primero que nada, tenemos el atlas, que es la cervical 1. Vamos a tener alrededor de 7 cervicales. Después del atlas sigue el axis, que es la C2. Empezamos la cervical C3, esta es la C4, la C5, la C6 y la C7. Estas 7 cervicales. Bueno, ahora seguimos con las costillas. El cuerpo humano tiene 12 costillas de cada lado, cada una su lado derecho y su lado izquierdo. Las costillas van a servir de soporte, de estructura y para proteger los órganos. Pues bueno, hay otros dos huesos, un hueso que se divide en dos partes, que es el esternón, que se va a dividir en manubrio y en el cuerpo. Y pues este hueso va a servir como articulación, se va a unir con músculo, como podemos ver aquí, para que ayude a que todo, podemos ver así, toda esta parte del cuerpo pueda moverse. Aquí podemos ver el músculo, la manera en que esto nos va a ayudar a que el cuerpo adquiera flexibilidad necesaria para realizar todas las funciones de movimiento. Y también todos estos huesos nos van a servir de protección. El esqueleto penticular está compuesto por 126 huesos, comprende de brazos, piernas, cadera y hombros unidos por articulaciones. Su función principal es la de movimiento a través de la articulación de la cintura escapular y muñecos de la pelvis y pies. Se subdivide en extremidad superior y extremidad inferior. El miembro o extremidad superior se une al esqueleto axial a través de la cintura escapular, y esto se va a subdividir en cintura escapular, formada por omóplatos y clavículas, el brazo y el antebrazo. Para empezar, aquí podemos ver a lo que es la clavícula. Detrás de la clavícula podemos encontrar lo que es la escápula.
Y como podemos ver la escápula, estas son las maneras de verla: la manera posterior, lateral, medial y anterior. Debajo de la escápula encontramos el húmero. Debajo del húmero vamos a encontrar dos huesos, lo que es el hueso cúbito y el radio. El cúbito va a estar hacia adentro y el radio es el hueso externo. Ahora seguimos con los huesos de la mano. En la mano podemos encontrar diferentes huesos, entre ellos los carpos, los metacarpos y las falanges. Entre los carpos encontramos un hueso grande, un hueso anchoso, el hueso pisiforme, el hueso semilunar, el hueso escafoide, el trapezoide, el trapecio y el piramidal. Luego tenemos los metacarpianos. Todos estos van a ser los metacarpianos. Tenemos alrededor de 5 metacarpianos, cada uno en cada dedo de la mano. Encima de los metacarpianos están las falanges. Igual que los metacarpianos, vamos a tener 5 falanges. Y esta se va a dividir en dos: falange media y falange terminal. La falange media sería este tipo, estas falanges, seguida por la falange terminal. Ahora hablaremos del miembro o la extremidad inferior. La extremidad inferior se une al esqueleto axial a través de la pelvis y se subdivide en cintura pélvica, muslos, pierna y pie. Como veremos, esta es la cintura pélvica. Aquí es donde encontramos el ilio, la pubis y el isquio. Y todo esto, lo que es el isquio, el ilio, la pubis, el conjunto de los dos van a formar la cintura pélvica. Y estos se van a unir al sacro. Y por aquí encontramos lo que es la cabeza del fémur, que nos va a llevar hacia el fémur. El fémur es un otro hueso de la extremidad inferior, y debajo del fémur encontramos la rótula, que esto nos va a servir para el movimiento de la rodilla. Luego encontramos la tibia. La tibia, como vemos, es un hueso un poco grueso, y al lado de la tibia encontramos el peroné, que después, debajo de estos, vamos a encontrar que son los huesos del pie. Para finalizar, hablaremos de los huesos de los pies. En los pies encontramos huesos, que son los tarsos y los metatarsos. Entre los tarsos encontramos diferentes tipos de huesos. Por ejemplo, está el hueso calcáneo, que es un hueso de sostén de todo el cuerpo, como podemos ver. También tenemos el cuboides tarsal. Y así es. Y al lado de este vamos a encontrar la cuña tarsal, cuña lateral. Luego sigue la cuña media. Y por último, una cuña lateral. Ahora, frente de estos encontramos el hueso escafonoides, que es un hueso que también va a ayudar para el soporte. El cúbito. Luego encontramos lo que son las falanges. Igual que en la mano, vamos a tener falanges proximales y falanges distales terminales.